Muy bien, buenas tardes a todos. Me llamo Pedro y hoy voy a explicar un poco acerca de la Deep Web o como se suele decir, la web profunda. Entonces, eso va a ser un guía básico de la Deep Web. Entonces, ¿de qué trataremos? Primeramente, hablaremos un poco de qué es la Deep Web, después cómo funciona, los pilares que son muy importantes, qué se puede encontrar en la Deep Web que no se puede encontrar. Entonces, primeramente, ¿qué es la Deep Web? El término Deep Web fue acuñado en 2001 en un artículo titulado The Deep Web Surfacing Hidden Value. Y ese término se ha sido creado en esta publicación y eh, define la Deep Web como todo el contenido que no está indexado por motores de búsqueda, como por ejemplo Google, por ejemplo DuckDuckGo, tenemos el Bing, los más comunes. Entonces, la Deep Web es todo lo que no podemos encontrar con esos motores de búsqueda. Y la Deep Web es de 400 a 500 veces más grande que la Surface Web. Bien, esta imagen es un ejemplo de la Surface Web, que es la red que accedemos todos los días para acceder a Facebook, acceder a Google, todos esos sitios más comunes que no necesitamos utilizar otros medios para acceder. Entonces, esto es la Surface Web, donde es en torno de 5% de todo el contenido de la Internet. Y aquí tenemos una visión un poco mayor de las cosas, que podemos ver que la Surface Web es solamente lo que se encuentra arriba y la Deep Web es todo lo que se encuentra abajo. Es decir, hay muchas más cosas que podemos encontrar en camadas inferiores de la Internet. Entonces, ¿cómo funciona? Primeramente, yo quería explicar la diferencia entre back-end y front-end, que son dos términos que fueron utilizados para definir qué es la Deep Web. Entonces, primeramente, el front-end es la interfaz que se comunica con el usuario. Entonces, por ejemplo, voy a acceder a Netflix para ver una película. Y el front-end es lo que yo veo, o sea, todo el menú de los filmes, las reseñas, todo que puedo acceder es el front-end. Y el back-end sería, por ejemplo, donde todas las películas, todos los datos de Netflix son almacenados. Y es la mayor parte de Netflix. Por ejemplo, solamente accedemos, digamos, 5% nuevamente de Netflix, siendo que todo su contenido, los datos de los usuarios, las películas, las reseñas, todo se encuentra en el backend, que es básicamente todo el banco de datos de Netflix. Y continuando con lo que estábamos hablando, la Deep Web ha sido cuñada para hacer, digamos, todo el backend de los servidores. Es por eso que se dice que 95% de los datos de la Internet se encuentran en la Deep Web y 5% solamente en la Surface Web. Es porque la mayor parte del contenido encuentra en el backend. Y también para futuras explicaciones tendré que explicar cómo funciona la Internet. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Netflix. Entonces, hay el servidor de Netflix y para acceder a este servidor tenemos que eh, pagar Internet, ¿sí? Entonces, eh, el camino es primeramente del servidor de Netflix hasta el proveedor, o sea, el ISP de Internet Service Provider. Y es la operadora
que te deja acceder a la internet, sea Vivo, sea Claro, sea cualquiera operadora. Y a partir de esa operadora, él te da un modem que es, digamos, la donde podrás enviar tus datos para que el modem envíe al proveedor, para que el proveedor envíe al servidor de Netflix. Entonces, te conectas tu dispositivo al modem, el modem se conecta al proveedor y el proveedor al servidor. Es todo el camino de los paquetes. Y de esta operación son evidentes dos principales características, ¿sí? La primera es que cada conexión se puede identificar con su dirección IP. Es decir, por ejemplo, cuando te conectas a Facebook, hay tu conexión IP que es enviada a Facebook para saber qué te enviar de datos. Entonces, cuando sabes la dirección IP de cualquiera, es posible a través de una orden judicial identificar a las personas detrás de estas conexiones. Esto también permite a los proveedores de Internet de mantener un registro de los accesos que se realizó cada conexión. Entonces, tu proveedor tiene todas las informaciones, todos los sitios que has accedido, están en el banco de datos del proveedor. Y la segunda grande característica es que cada servidor se puede identificarse por su dirección IP. Entonces tú tienes una dirección IP y el servidor que quieres te conectar tiene también una dirección IP. Y es básicamente donde el servidor se localiza para que pueda establecer una conexión. ¿Sí? Entonces, Netflix tiene su dirección IP, yo tengo mi dirección IP. Y es así que se cambia informaciones en la internet. Entonces, los dos pilares de Deep Web, el primero es el anonimato, que son las redes que proporcionan a los usuarios una forma de moverse por la característica 1, es decir, una forma de contornar, y se denominan redes anónimas. O sea, la característica 1 era de cuando te conectas a internet tienes una dirección IP. Y el anonimato hace con que no seas identificable en la internet. Y la segunda grande característica es la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Son las redes que proporcionan a los usuarios una forma de moverse por la característica 2, que es contornar, eludir, y se llaman redes descentralizadas. ¿Sí? Voy a dar algunos ejemplos ahora para entender mejor. Entonces, Facebook, Netflix, Twitter, Gmail no son anónimos ni descentralizados. Entonces, los usuarios que acceden a estos sitios web, Facebook tiene su dirección IP, yo tengo mi dirección IP, no es ni anónimo ni descentralizado. Hay los servicios de VPN comerciales que pueden eludir parcialmente el problema del anonimato porque cuando utilizas un VPN se encuentras anónimo en la red y porque tú tienes tu dirección IP verdadera y el VPN comercial te da una nueva conexión, una nueva dirección IP para que no seas rastreado. Porque con su dirección IP se puede saber quién accede, de dónde se accede y muchos más datos personales. Entonces, los VPNs comerciales pueden eludir parcialmente el problema del anonimato porque cuando utilizas un VPN comercial no estás totalmente anónimo porque el proveedor del VPN puede mantener todos sus datos y si por ejemplo la policía les quiere saber quién tiene esta dirección IP, pueden contactar la empresa del VPN y les preguntar quién ha utilizado esto. Entonces no es totalmente anónimo.
Tenemos el sistema de torrents, que es un ejemplo de una arquitectura descentralizada, porque se asegura que ningún archivo puede ser eliminado del aire por el usuario que lo envió. O sea, todos los archivos no son centralizados en una máquina, son centralizados en varias máquinas, son fragmentados y almacenados en varias máquinas, lo que hace que no es centralizado. No hay una persona solamente que tiene el archivo, son muchas. Y las muchas hospedan ese archivo y eso es un ejemplo de una red descentralizada. Entonces, las conexiones que logran eludir con éxito las dos características son simultáneamente, sin que un método comprometa al otro, son características de una red profunda de la Deep Web. Entonces, aquí podemos mirar una representación de, de que esos dos pilares definen. Por ejemplo, podemos tener servicios que no ofrecen ni anonimato ni descentralización, que son los sitios web que se acceden comúnmente. Hay sitios que ofrecen descentralización, que es mayoritariamente la piratería. Hay servicios que ofrecen anonimato también, como los VPNs, y los servicios que ofrecen el anonimato y la descentralización al mismo tiempo, lo que ocasiona las redes profundas. ¿Y qué contenidos se pueden encontrar? Entonces, la Deep Web es una red con tanta protección, anonimato y descentralización que ocasiona muchas actividades ilegales. Y no estoy recomendando acceder a estos sitios, no es una apología a este contenido, yo estoy solamente aquí para hablar por propósitos educativos. Entonces podemos encontrar muchos tipos pesados de contenidos como pornografía ilegal, venta de drogas, venta de armas, tráficos de órganos. Tenemos manuales para la fabricación de drogas, bombas, armas y modificaciones de armas, manuales para cometer crímenes. Entonces ellos explican cómo matar a una persona y algunos detalles, tutoriales, se puede decir. Tenemos también mucho contenido bueno, como por ejemplo bibliotecas, repositorios de libros, artículos científicos que no se pueden acceder en la Surface Web por motivos de copia. Entonces se puede encontrar muchos más libros en PDFs en la Deep Web que en la Surface Web. Eso es una gran ventaja. Tenemos también la venta de información bancaria de terceros. O sea, hay personas que venden tarjetas clonadas, dinero falso. Tenemos libros y materiales censurados en ciertos países. Entonces, por ejemplo, la China es un país que censura mucho el contenido que su población ve. Entonces, en la Deep Web pueden tener libros y materiales censurados que no se podría acceder normalmente en la Surface Web. También la venta de criptomonedas, que es la forma principal de, de se trocar dinero, que es una forma irrastreable. Y también hay sitios de noticias que probablemente serán censurados en sus países de origen. ¿Y qué tipos de contenidos no se pueden encontrar en la Deep Web? Tenemos el contenido paranormal o fantástico, que mucha gente cree que ese contenido solamente está presente en la Deep Web porque es escondida, pero no hace sentido. Todo ese contenido paranormal o fantástico se encuentra fácilmente en la Surface Web. No hay motivos para esconder de la población estos contos, cosas de ese tipo. También información secreta académica, digamos, un artículo que describe la levitación de pranchetas de skate. Eso se puede encontrar en la Surface Web, si tiene, sí. La Deep Web no es alguna cosa que, por ejemplo, las mayores descubiertas científicas se encuentran, no es verdad. También muchas personas piensan que pueden encontrar información gubernamental o corporativa.
que es de total sigilo. No, no es verdad. Pero se puede encontrar informaciones que ya han sido en leaks basadas, eh, pero no hay muchas informaciones que no han sido divulgadas. Y la Deep Web no es un oráculo, entonces no es como un Google en esteroides, porque ha sido hecha para mantener la privacidad de los datos y todo más, pero no es un oráculo, no es alguna cosa que si Google no tiene la respuesta, Deep Web va a tener. No es así que funciona. Y también una cosa muy, muy famosa en la Deep Web son las historias de terror que involucran la red profunda, como por ejemplo muñecas sexuales humanas, peleas de gladiadores hasta la muerte, el cien pies humano y otros equivalentes son totalmente falsas, son historias que se originan de foros de conversación y se originan leyendas así de la Deep Web. Y espero que habéis gustado del vídeo, que haya sido informativo, haya dejado más claro qué es la Deep Web, por qué las personas la acceden, cuáles son los medios de seguridad para acceder a esos tipos de sitios. Y gracias por haber visto mi seminario. Mi español no es el mejor. Yo no soy fluente, es obvio, pero estoy intentando. Y muchas gracias a todos. Si tienen dudas, no hesiten en dejar en los comentarios. Muchas gracias. Además.